Bienvenidos, señores. Buenas noches, buenos días. No sé a qué hora están escuchando esto, a este emprendimiento que se llama Gente de Business. Eric, hermano, por primera vez. Mucho gusto, un placer para mí estar contigo compartiendo este proyecto que sin duda es producto de muchas inquietudes y darle la bienvenida a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros. Gracias de verdad y felicidades, porque de seguro que tanto como nosotros vamos a aprender, ustedes también podrán aprovechar los frutos de todas estas conversaciones. La idea, Eric, de esto básicamente es reunir, vamos a decir que conversar sobre tantas experiencias que tenemos de más de 20 años en el mundo de las ventas. Y te cuento, vamos a hacer una historia a la audiencia de cómo comenzó esto. Todo en la pandemia. En ese tiempo que teníamos de incertidumbre, pues me puse a pensar sobre cómo documentar. Siempre tenía esa inquietud, y de hecho no fue en la pandemia, fue antes, de cómo documentar tantos años de experiencia en la área comercial. Son más de 20 años. Yo no soy tan viejo. Pero... Y bueno, buscando la manera, y después de salir de una maestría de una maestría, pues exploré la posibilidad de escribir. Me puse a investigar cómo se escribe, qué se hace, y me di cuenta que eso no es tan sencillo. O sea, hay que tener talento para escribir. Y bueno, pero comencé a buscar la información y comencé a escribir algunas cosas. Pero después que lo leí, me di cuenta de que realmente no era la forma en cómo quería hacerlo, cómo quería documentar, expresar todo ese tiempo. Y bueno, entonces ahí entró la pandemia, ese texto que ya tenía escrito, y me topé escuchando podcasts, descubrí el mundo de los podcasts, y seguí, lo vi, me enamoré del mundo de los podcasts, de la radio también, y siguiendo lógicamente a los intereses en el área comercial y algunos deportivos y demás. Y ahí me di cuenta, pero escuchando algunos podcasts locales e internacionales, yo me dije, pero ven acá, pero eso lo podemos hacer. Eso yo lo puedo hacer. Seguimos investigando, hay poca información, aunque hay libros en otros países, pero aquí hay poca información, pienso yo, en el tema de los podcasts, pero sí encontramos algunos lugares como este que se puede grabar. Bueno, entonces busqué la información y comencé a escribir un poco del detalle de lo que queríamos hacer. Y sentado, tomándome un café, yo dije, ven acá, pero yo no soy periodista, no tengo experiencia en comunicación, más que quizá alguna maestría de ceremonia, cuando en mi adolescencia lo hacía, y en la juventud, basada en inquietudes de locución y demás. Entonces pensé en mi buen amigo Eric. Y yo, ¿por qué no compartirlo con él? Y así te cité, te llamé, te dije, brother, queremos... Sí, porque tú no me invitaste con esa formalidad que tú estás hablando. No, ahora. Vamos a tomar un café. ¿Qué fue lo que yo te dije? No me acuerdo. Así mismo. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Cuando un amigo de más de 25 años te llama y te dice tenemos que hablar, usted no pregunta, usted solamente dice dime dónde y a qué hora. Bueno, nos tomamos un café, comenzamos a hablar y ahí te hice esta misma historia, quizá con un poquito más de detalle. Y aquí estamos. Entonces, no solamente por tu experiencia, sino también por tu experiencia en el área de la comunicación, que de hecho me gustaría que comenzáramos sobre eso. Pero el podcast, ¿de qué va a tratar? Se llama Gente de Business. Un poquito de combinación entre español e inglés, gente de negocios. Nosotros somos gente de negocios. Todo el mundo puede ser gente de negocios. Y la idea es traer todas esas experiencias, pero también traer gente con experiencia de negocios que la comparta con nosotros. La idea es divertirnos, aprender e impactar, ¿por qué no?, a una comunidad que lo pueda necesitar. Pero sobre todo documentar. Ya la comunicación se ha democratizado muchísimo.
muchísimo, muchísimo. Y pienso que esto es una forma divertidísima de poder expresarlo. Entonces, la idea es traer personas que del mundo de los negocios, gente como tú, como yo, que compartimos en la oficina, en el área de las ventas, vendedores, gerentes de ventas, gente que trabaja en recursos humanos, gente que hace negocio, que emprende, ¿por qué no quizá un gran emprendedor, un gran negociante, pero también el negociante de la calle, el chico o la chica que hace negocio que nos sirve, que nos traiga todas esas experiencias para poder documentar y aprender de ellas. En el momento que tú mencionaste las 3 palabras que dijiste, lo que queremos aquí es documentar, divertirnos y de alguna manera también aprender. En ese momento, en aquella reunión, obviamente yo estaba vendido. En ese momento yo me vendí porque la verdad que me identifiqué muchísimo con la propuesta y lo que perseguimos con esto de gente de business. Obviamente muy agradecido de que tú hayas pensado en mí para este proyecto y lo que vamos a ver aquí son cosas que de seguro van a ser de mucho interés, sobre todo por el aspecto que tú acabas de mencionar. El hecho de que podamos tener con nosotros en este podcast a personas que son gente de negocios, no necesariamente altos mandos ejecutivos, no necesariamente grandes empresarios, sino gente de negocios. Posiblemente el vendedor que se sienta con 5 o 6 clientes diarios para vender cualquier tipo de producto, sea a nivel masivo, a nivel ranchero. De igual manera, contaremos en este programa con personas que sí tendrán experiencias en altos mandos de diferentes sectores. O sea, gente de business, cualquier persona que en algún momento se enfrenta a ese momento de la verdad que Jan Carlson en su libro de las aerolíneas escandinavas mencionaba. Ese momento de la verdad donde usted tiene que comercializar algo, cerrar un negocio de algún tipo. Todas las personas que en algún momento se ven enfrentados a ese momento de la verdad pertenecen a este podcast. Definitivamente. Y también nosotros como consumidores vamos a hablar un poquito de ese tema, pero son tantas las experiencias. Y yo creo que podemos comenzar a hablar un poquito sobre nosotros para que la gente sepa quiénes somos. Y bueno, comienzo preguntándote. Vamos a ver, ¿quién es Eric? Vamos a ver. Así sencillo, una pregunta. ¿Quién es Eric? Bueno, dentro del mundo de los negocios, dentro del mundo del business, yo pues cuento ya con más de 20 años de experiencia, entrando por la parte del marketing, profesional de mercadeo, con especializaciones en marketing de servicios y en liderazgo gerencial, y también algunos estudios continuos en áreas de merchandising y todo lo demás. Yo entré por el mercadeo al mundo laboral. Ah, sí. Entré por el mercadeo específicamente de servicios bancarios, tarjetas de crédito y demás. Pasé por varios bancos del país, sin que parezca un currículum, ¿verdad? Pero luego de ahí entonces es que me muevo a la parte de negocios per se. Porque tú eres mercadólogo. De base soy mercadólogo. De base eres mercadólogo. Efectivamente. Y entonces, luego de varios años trabajando en áreas de marketing de diferentes bancos locales, voy a moverme a una industria diferente. Siempre había escuchado que la prensa era el cuarto poder. Me fui a trabajar a un periódico y no había ni cuarto ni poder. Entonces, yo lo sé. Entro a ese periódico ya como gerente de ventas de un equipo de personas. Ok. En el área de publicidad. O sea, esa es tu primera experiencia, vamos a decir, comercial. Seguro, seguro. Yo había leído mucho ya a Kiyosaki en ese momento y Kiyosaki siempre decía, una habilidad que todo el mundo debe desarrollar es la habilidad de las ventas. Pero yo me había mantenido en oficina diseñando productos, trabajando desarrollo de productos y demás. Algunos elementos de publicidad, muchas cosas sobre merchandising, estandarización de espacios físicos, etc. Y cuando recuerdo esa entrevista, yo fui para una gerencia de marca y en la entrevista, la administradora de esa empresa me dice, ayer se abrió una posición como gerente de ventas, ¿le podría interesar a usted? Y yo le dije, pues vamos arriba de una vez. Y fue así, porque estaba tan esperando mi oportunidad en el mundo de los negocios, en el mundo de las ventas. ¿Tú lo estabas buscando? Sí, lo estaba buscando, pero ya en ese momento, con 5 años de experiencia en el área de marketing bancario, se me cerraban los espacios. Entonces, ahí entro yo por primera vez a lo que era negociación pura. Trabajar con un equipo de personas que tenían que hacer negocio diariamente, cerrar negocios diariamente. ¿Para qué año fue eso? Estamos hablando de 2005. 2005, o sea, que hay algo de hecho, coincidimos en esa empresa. Definitivamente, ahí vamos a llegar. Ya te había entrado y más adelante coincidimos. O sea, fue totalmente diosidencia. Pues entonces yo quiero que empieces tú ahora hasta que tú llegues al punto en que nos encontramos en esa empresa. Una historia interesantísima. Yo vengo del mundo de las telecomunicaciones. Esa fue mi primera experiencia. Pero
tengo que darle el mérito del área de las ventas. Siempre he trabajado en ventas. Pero eso se lleva en la sangre. Tengo que darle el mérito a mi madre. Mi madre es una gran vendedora. Ella, en mis vacaciones de adolescente, me llevaba con ella. Ella vendía en ese tiempo. Ella representaba una marca de medias, de panty medias. Sí. En ese tiempo, no somos tan viejos. Pero tu mamá la importaba. No, ella compraba un fabricante local y ella la vendía, representaba esa marca y la vendía a las chicas que trabajaban en oficina. En ese tiempo, el tema de las chicas usaban medias. Correcto, sí. Bueno, yo me iba con ella, hacíamos la labor de cobros, ella me mandaba, ella tenía su clientela y fui como saboreando eso. Muchas veces hasta a pie, en carrito público, después la acompañaba, básicamente en vacaciones. Esas eran mis vacaciones, acompañarla. Pero entonces ahí como que esa hormiguita de las ventas fue que me comenzó. Pero mi primera experiencia fue en el área de telecomunicaciones. A mí siempre me gusta la tecnología, siempre me llamó la atención. Y un día me acerqué a una telefónica, al counter de una... ¿De una oficina comercial? De una oficina comercial. Yo tenía, ¿qué te digo? 18 años. Una oficina comercial. Y yo le pregunté, mira, ven acá, ¿cómo yo puedo trabajar aquí? Es una compañía que ya no existe. Y bueno, yo volví a visitar a esa persona porque yo iba a preguntar sobre celulares. En ese tiempo, celulares análogos. Totalmente. Tipo, no había ni la era digital había entrado acá. Entonces comencé a preguntar y me hice amigo del muchacho. Bueno, el tema fue que el muchacho me pasó el currículum y me llamaron. Y ahí comencé... Uno de los mejores momentos en la vida de cualquier persona. Una de las cosas más espectaculares. O sea, me llamaron... En esa edad, sobre todo. A tal punto que yo recuerdo, yo nunca había usado una corbata. Ese día, pues, evidentemente, me puse mi camisita muy linda, muy limpiecita, pero sin corbata. Y yo recuerdo que la primera experiencia que me dijo el señor Miguel, eso nunca se me olvida, me dijo, me saluda, vamos a hablar y tal, y me dice, para la próxima, la primera vez que usted venga a una entrevista, venga con corbata. No te imaginas cómo todos mis argumentos que yo había pensado se me cayeron en ese momento. Sí. Pero todo comenzó con una buena presentación y eso me marcó. Entonces, trabajé en el área de telecomunicaciones, siempre en el área de servicio y venta, caja, servicio al cliente. Después me moví de una empresa a otra. ¿Del mismo sector? Del mismo sector, siempre. Pasé por 3 del mismo sector. Una que otra propuesta, siempre me hacían una propuesta de una compañía a otra. Y del área de telecomunicaciones, pues paso entonces al área, en Vimenca, precisamente, que fue una empresa que trabajé, llaman porque necesitaban, en ese tiempo, se usaba la cabina de llamada. Sí. Ay, mi madre, estoy delatando la edad. Sí, te cayó la cédula. Full. Te pude recoger. Las cabinas de llamada. Pero es porque el que recibía una remesa necesitaba hacer una llamada. En ese tiempo no había tener celular, no había mucho acceso. Bueno, pues entonces necesitaban a alguien que supervisara el proyecto y que instalara cabinas de llamadas en todo el país. Pues yo tuve la oportunidad de trabajar ese proyecto lindísimo. Mi marca tiene una distribución enorme. Sí, seguro. Y de 70 puntos, yo llegué dejé, de los años que trabajamos, más de 200 puntos a nivel nacional. Ahí conocí todo el país. Y me fui involucrando que en ese tiempo se utilizaban las tarjetas de llamada y había un equipo de ventas que se coordinaba con el tema de la venta y la venta de minutos en cada una de las agencias. Pero en cada pueblo, ese centro de llamada era el teléfono del pueblo. Entonces ese servicio tenía que estar todo el tiempo impecable, funcionando y trabajando de la mano con el proveedor. Entonces de ahí es que me hacen una propuesta en el periódico donde nos juntó la vida otra vez. Ya siendo amigos, ya nos conocíamos hace mucho. Por 5 años más o menos. Entonces, pero aquí yo no trabajé ventas, trabajé más servicio. Sí. Fue trabajando con servicio al suscriptor. Fue una gran experiencia. Yo pensé que en la era del periódico. O sea, sí, todavía no existía la noticia digital al momento, como existen al momento ahora. Estamos hablando de que en ese tiempo las tiradas de los periódicos eran bien voluminosas todavía. La publicidad impresa todavía llevaba un fuerte.
un fuerte impacto, a colores, blanco y negro, portadas, contraportadas. Todavía era una industria, todavía la industria de la publicidad era muy potente en la parte impresa. Y recuerdo los tiempos de los suplementos, se hacían suplementos deportivos, se hacían suplementos por temporada, que si las madres, Navidad, etc. Y se movía un dinero interesante. De la computadora, y los encartes y demás. Y esa es una muestra de lo dinámico que es el negocio a nivel general, no en la República Dominicana, sino a nivel mundial, o sea, a nivel general, reitero. Es algo que puede ser muy redituable, que puede ser muy rentable por años y por mucho tiempo. De repente un pequeño giro puede hacer que todos nos pongamos en atención, porque hoy día esos periódicos todavía existen, impresos, pero los niveles de facturación no son los mismos. Me parece porque que no. Los presupuestos publicitarios están mucho más segmentados. Tal vez no podemos decir que ya más de un 50% de la inversión publicitaria está en el área digital. Creo que sería prematuro decirlo, pero la balanza sí se ha inclinado considerablemente. Yo te puedo decir que se ha repartido. Los presupuestos no son los presupuestos de hace 10, 15 años, son mayores, pero sí la participación del periódico. El periódico está ahí, hay una lectoría. Lo que pasa es que el negocio del periódico ha cambiado. Están los periódicos gratuitos. En el tiempo donde estábamos, sí, existían los periódicos gratuitos. Un solo periódico gratuito. Uno, exactamente. Y cambió. Ya el periódico, de hecho, el tabloide más grande y más importante de República Dominicana cambió hasta de tamaño. Correcto, todo. O sea que eso cambió con el tiempo, pero sí, a nivel de publicidad todavía se mantiene como un medio importante. Entonces, ahí fue que nos juntamos en el periódico. Entonces, de ahí yo pasé al área de los vehículos, al mundo de los vehículos. ¿Qué año pasaste de los vehículos? Eso fue en el 2009. Ahí pasé en el mundo de los vehículos, uno de los concesionarios más grandes de este país, que es Santo Domingo Motors, el cual le tengo un agradecimiento enorme a todo lo que aprendí. No sabía vender un vehículo. Ahí todo lo aprendí gracias a la gente que conocía ahí, a los líderes. Y ahí fue que aprendí. Yo había trabajado mucho con procesos, con servicio, con ventas, B2B y demás, pero la profesionalización de la venta arrancó en esa gran universidad que fue Santo Domingo Motors. Ahí duré muchos años y vamos a contar grandes historias que pasaron por ahí. Y tendremos con nosotros aquí ejecutivos de esa compañía, actuales y previos también, que hicieron carrera amplia por mucho tiempo en esa compañía. Y que están en el sector. Correcto. Y ejecutivos que pasaron por ahí, que están en otras compañías, que están en el sector, en el área de taller, en el área de ventas, en el área de servicio, en el área de finanzas, en el área de publicidad, mercadeo, los gerentes de marca de los diferentes, pues... De los concesionarios, de concesionarios y de dealers también. Correcto. Importadores. Tuve la oportunidad de trabajar en ese campo. Básicamente, en mi trabajo, comencé trabajando con cuentas mayores. La asignación era cuentas mayores. Yo manejaba las 10 empresas más importantes de Santo Domingo Motors y ahí tuve una gran experiencia corporativa. Después de ahí duré unos años y pasé a trabajar con dealers. Había una posición, se llamaba Roadman, esa posición. Las marcas de vehículos a los distribuidores le asignan un contacto, que es el contacto entre la marca y el distribuidor. Aquí en República Dominicana, Santo Domingo Motors tenía varios distribuidores para ese momento. Y ese era mi trabajo. Enlace entre la marca, Motors, que representaba exclusivamente una selección de marcas, y los distribuidores que estamos hablando de que son los dealers. Los dealers. Okay. De Santiago, de Puerto Plata, de Punta Cana, de La Romana, de San Pedro y de aquí de la ciudad. Entonces, ese contacto era un trabajo hermosísimo porque había que hacer no solamente la venta, o sea, no solamente la venta corporativa, sino también hacer no solamente un trabajo de push, sino un trabajo de pull. Seguro. Sentarnos con el vendedor, enseñarle cómo se vende un vehículo, acompañar marketing para hacer las estrategias de colocación, la estrategia de servicio, de cómo se le vende, cómo se le coloca, cómo se le presenta un vehículo al cliente, cómo se monta un showroom, de qué manera, de qué forma van hasta las gomas de los vehículos. O sea que los dealers, distribuidores tenían que
cumplir con esos requerimientos del concesionario. Definitivamente. O sea, si el concesionario te dice, este modelo de este vehículo debe ir colocado de esta forma, o sea, todo eso se piensa. Todo eso a se veces piensa. entramos a un showroom y pensamos que todo está puesto por casualidad ahí, pero cada cosa ha sido tomada en cuenta, ¿no? Porque hay elementos que hay que respetar de la marca de igual manera. Y me imagino que a nivel de estrategia comercial por igual, hay modelos que se promueven más, modelos que tal vez tienen mayor demanda en el mercado y obviamente modelos más recientes que han cambiado la caja en ese año, por ejemplo, ¿no? Se piensa hasta el color de la pintura del showroom, las luces, la jardinería, la posición, todo se piensa. La idea es que el cliente entre y se enamora de su vehículo. Si, por ejemplo, si hay una posición de colocar un vehículo, si es, por ejemplo, una camioneta, se pone en posición levantada, quizá con rocas, posiblemente hasta sucio, con lodo. Lo he visto. Definitivamente, si es una jipeta y es off-road, se le puede hacer si es un vehículo familiar, se le coloca compra detrás. O sea, se le arma todo un escenario para que la gente se entre dentro. Se vea en el momento, ¿no? Y aunque tú no me lo creas, hasta el olor de los showrooms se planifica. La idea es que la experiencia que tú tengas, y eso aplica no solamente para vehículos, Seguro. eso aplica para diferentes marcas. La experiencia que tú tengas en La Vega, en Puerto Plata, en Shanghái, en Nueva York, en Brasil, en Panamá, con esa marca sea la misma. Tiene que estar estandarizado. Tiene que estar estandarizado. Quizá aplatanado a la localidad en algunos aspectos, pero siempre una experiencia de marca para que la gente la recuerde hasta con el olor. Entonces, ese tipo de cosas se trabajan. Pues, después de ahí, ahora, pues estoy trabajando en cibermercado, en una Paso Cibermercado, que es una empresa de publicidad digital enfocada al mundo de los vehículos. Entonces, también tengo una combinación. O sea, que en el mundo de los vehículos ya tengo unos añitos. ¿Cuántos años en Santo Domingo Motors? Yo duré 7 años en Santo Domingo Motors. ¿Y cuántos años ahora en Y cibermercado? ya tengo casi 7 en cibermercado. Cibermercado es supercarros.com. Exacto, trabajando con supercarros.com, con los dealers, concesionarios, las agencias publicitarias también, trabajando publicidad digital. Publicidad digital con Supercarros y con Supercasas también. Con estos dos portales. Sí, o sea, que ahí estamos a la orden. No, buenísimo. Entonces, nos quedamos en el caso tuyo. Ya ahí trabajamos, vimos un poquito por donde yo he navegado, pero contigo nos quedamos en el periódico. Nos quedamos en el periódico que fue cuando nos juntamos allá. Correcto. Y compartimos unos años allá. Fue bastante cómodo trabajar de cerca, tener un amigo cerca. Y fue una tremenda experiencia. Una empresa que pertenece todavía a uno de los grupos empresariales más grandes y poderosos del país. Definitivamente. Donde sin duda fueron 2 años y medio de un aprendizaje intenso, no solamente por haber sido la primera experiencia en ventas y entrar por una gerencia, dirigiendo un grupo de personas, que fue algo que impactante para mí, que me sobrecogió al principio, porque corta edad en ese momento, unos 24, 25 años, con personas donde, excepto uno, super todos formal, eran... Yo recuerdo. ¿Tú lo recuerdas? Había que ir ahí, chaqueta y corbata todos los días. Y un equipo de ventas donde la edad promedio andaba por encima de los 37, 38 años. Yo en ese momento con 25 años más o menos, sí, 25 años. Fue algo que fue un reto para mí. Yo quería ventas. Ahí están las ventas. Vamos a ver cómo nos va. Y fueron 2 años muy buenos con excelentes resultados. Y de ahí entonces paso a la tecnología también. A una empresa que existía que se llama Tricom. En Tricom estuve 1 año. Y mira qué interesante de haber trabajado como gerente de ventas, dirigir un equipo, donde la principal responsabilidad era asistir a esos muchachos al cierre de los negocios grandes. Entonces paso a trabajar como ejecutivo de ventas yo. Pero como te pasó también a ti, de cuentas clave, de key accounts. Sí. Cuentas grandes, corporativas, donde los niveles de negociación son voluminosos y obviamente totalmente las estrategias son distintas, se manejan. Se trabajan trajes a la medida. Es algo totalmente distinto, sin duda. Y es algo a lo que si usted se dedica a las ventas usted debiera aspirar a trabajar con key accounts, porque requiere un desarrollo interesante, requiere unas habilidades de comunicación por encima del promedio y requiere... Es una preparación diferente. Es distinto. Usted tiene que sacar lo mejor de usted. Al final es ventas. En eso. Sí, al final es ventas. Al final es ventas. Es comprar a 10, vender a 15 y ganarse 5. En la esencia. En la esencia. Pero todo está en la forma. Todo está en la forma. Y fue una súper experiencia el tiempo que estuve ahí.
Luego esa empresa pues sale también del mercado y entonces paso al sector ferretero. Ahí entro a Ferretería Americana, finales del año 2009, igual como ejecutivo de ventas en cuentas claves, cuentas institucionales, corporativas, todo lo que tiene que ver con empresas y gobierno, vendiendo básicamente todo lo que se comercializaba en aquella compañía. Okay. Fue mi escuela en ese aspecto también. Pasé 11 años en esa compañía. Pasé 1 año y medio como ejecutivo de ventas. Y fue bastante retante porque recuerdo que teniendo 4 meses más o menos en la compañía, viene y sucede aquel terremoto fuerte en el vecino país de Haití, enero 2010. Yo lo recuerdo. Y entonces llegan a la República Dominicana una gran cantidad de organizaciones de ayuda de diferentes países y sectores. Recuerdo, porque nadie estaba preparado para lo que pasó. Seguro. Y ahí se surgieron una cantidad de oportunidades enormes. De todo. De todo. O sea, en esta empresa nosotros vendimos cosas que nunca habíamos pensado vender. Porque todo se disparó a nivel de necesidad, volumen. O sea, de repente una empresa que tal vez podía facturar, una tienda podía facturarte 25 palas en un mes. De repente tenía que, de alguna manera, importar y conseguir en tiempo récord 1.500, 2.500 palas, picos y diferentes herramientas manuales que se iban a exportar al vecino país. Fue bien retante y me tocó trabajar en esa experiencia que fue económicamente positiva para mí, pero sobre todo lo que más recuerdo es tener que tratar con todas estas organizaciones sin fines de lucro, aliados a las Naciones Unidas. Todos esos programas vinieron al país a apoyar. Fue una súper experiencia. Y ya luego entonces de ahí pasó Yo recuerdo esa experiencia porque trabajaba en telecomunicaciones y aunque no trabajaba al área de gobierno institucional, pero sí estaba al lado de alguien que sí lo trabajaba. Y yo recuerdo que esas instituciones, la ONU, bueno, no me recuerdo, varias que vienen con estándares de vehículos asignados, había que buscarle vehículos con los estándares de ellos. Correcto. Y después te contaré que en el vecino país, pues los estándares de vehículos que utilizan allá son diferentes a los estándares allá por las condiciones de sus carreteras. Así es. En el mundo de los vehículos se utiliza un concepto que se llama grado de severidad para los mercados. Si tú tienes como el grado de severidad de Estados Unidos, por ejemplo, es menor porque todas las calles están buenas o dependiendo de quizá el estado o el uso del vehículo, pero por ejemplo para la Florida, las calles están buenas, son todo plano, no hay el grado de severidad, entonces de los vehículos que van para ese mercado son de una manera. Las suspensiones son de una manera. Los que vienen a República Dominicana vienen de otra manera con unos refuerzos porque aquí hay buenas calles, pero también hay sus hoyitos. Pero el grado de severidad de nuestro vecino país de Haití es mayor porque no hay carreteras buenas, hay mucho bache. Son terrenos muy irregulares. Entonces había que buscarle vehículos que cumplan con esas condiciones. O sea, fue un reto sumamente interesante. Y mucho vehículo. O sea, efectivamente, que fue una demanda masiva de una gran cantidad de elementos. Y pasó para todo. O sea, en mi caso yo estaba en el sector construcción, tú estabas en el sector vehículos, pero incluso lo que tenía que ver con comestibles y todo lo que es alimentos y bebidas fue algo retante para todos los importadores y productores locales. Igual, fue un momento álgido para muchos. Tal vez lo pudiéramos comparar, obviamente con mucha distancia, que con los primeros 3-4 meses de la pandemia. O sea, en este caso nosotros no teníamos el sufrimiento, pero al tenerlo tan cerca tuvimos que convertirnos de alguna manera en la única vía de entrada. Los puertos de Haití estaban destruidos, o sea, todo tenía que pasar por la República Dominicana. Pero, ¿qué pasó con ese inventario? Porque me imagino que estaba el inventario del momento. Entonces, quizá, porque siempre hay un inventarito por ahí que nunca se movió y se movió en esa fecha, pero no, ¿qué pasaba? ¿Cómo se manejó ese inventario? ¿Cómo se buscó ese inventario que hacía falta? Bueno, yo personalmente tuve que ir en varias ocasiones a Puerto Caucedo para entregar contenedores directamente en puerto. Porque todas las importaciones se estaban esperando con urgencia y hubo que aprender a importar desde países en los cuales nunca se había importado, porque el tiempo de trayecto era menor. Entonces, usualmente tú importas de Panamá o importas de China. En algunos tipos de elementos puedes traer algunas cosas de Brasil, otras pueden venir de España,
pero lo que se estaba demandando en el momento, lo importante era que llegara rápido. Ok. Y si estaba en Panamá, había que traerlo rápido de Panamá. Y todo lo que había en Miami, todo el que tenía depósitos en Miami, que podía llegar un barquito lo más rápido posible a Puerto Dominicano, Eso era ubicando. vino para acá. O sea, que ese equipo de compras No durmió. no durmió. No durmió. Fue retante a nivel de negocios, obviamente, hubo un beneficio. Y puedo reconocer que las empresas, de alguna manera, trabajaron y consideraron los márgenes a colocar. Lo consideraron. Sí, seguro. Y mira que eran ventas seguras porque todo el que tuviera una pala, un pico, cubos de 5 galones, Cemento. todo el que tuviera eso lo iba a vender. Claro. Acero, madera, clavos, herramientas eléctricas, herramientas manuales. Todo el que tuviera stock de ese tipo de materiales lo iba a vender. Y los primeros 6 meses del 2010 fueron así. Eric, entonces, una pregunta. Y nos hemos detenido en esta historia tan interesante. Me hablaste sobre esa situación de mucha venta, de sobredemanda. Pero vamos a hablar un poquito sobre cuando no hay demanda o cuando la venta está bajita. Tenemos un almacén lleno de mercancía, hay que hacer los números. ¿Qué pasó en ese momento? La demanda se planifica y sobre todo, y es algo ¿En que el mundo ferretero? Seguro. Y es algo que vamos a hablar mucho en Gente de Business a través de los invitados que tengamos. Vamos a hablar mucho de eso porque la República Dominicana es un mercado muy sui generis. Tú lo sabes, claro. Porque tú has trabajado. Sí. O sea, la República Dominicana, tú estás muy claro que en el sector ferretero, enero es el peor mes del año. Sí. Entonces, si tú planificaste tu demanda bien, tú no debes tener los almacenes llenos en enero. Ahora, hay otros elementos, que es por donde viene tu pregunta. Viene un cambio de gobierno, por ejemplo. Ay. Aquí hay una mala costumbre en todo lo que tiene que ver con la economía local, que todo el mundo se cruza de brazos, como si fuera a pasar algo malo. Sí, como que, Yo no como que va a pasar una catástrofe. Efectivamente, pero son cosas históricas. Ah, o sea, que esto es un año electoral. lo venimos arrastrando desde los 60. No puede comprar 50. mucho. Nada, un miedo. Y nunca pasa nada, gracias a Dios. Hace años que aquí no pasa nada. Al contrario, no es que no pasa nada, es que se generan oportunidades. Seguro, claro que sí. Muchísima, buenísima. Claro, pero entonces el ingeniero constructor, yo te diría que todo el sector comercial, de alguna manera, se detiene a ver qué va a pasar. Es normal por el tema de las divisas y ese tipo de Pero cosas. es miedo. Sí, es miedo. Yo diría que incertidumbre. Nunca pasa nada. Nunca pasa nada. Aquí cambian los gobiernos y cambian de partido en partido. Y los niveles de inflación, si se iban a disparar, se disparan por otros factores que no necesariamente son un cambio de gobierno. Ok. Claro, cuando tú tienes, como pasó, por ejemplo, el primer lustro del 2000, cuando tuvimos el tema con el disparo del dólar, con la quiebra de los bancos, esos no fueron factores que tuvieron que ver con unas elecciones. Ahí hubo otros factores que afectaron el precio del dólar. El dólar se puso a $59, creció de un 17 a 59 pesos por dólar en un tiempo de 7 a 9 meses. Sí, entonces, así eso es una crisis. Pero eso, tú ni siquiera eso lo puedes prever. O sea, que tú dices que por lo menos las estacionalidades se planifican. Se respetan. Aquí se respetan. Aquí se respetan. Sí, se respetan porque... y en ferretería pasa estacionalidad. Desde la segunda semana de octubre hasta el cierre de año es época de pinturas, es época de remodelaciones. Tienes razón. Es época de terminación. Los Ahora ingenieros están pintando. Claro. Y el de la casa también quiere pintar su casa, su techo, ponerla bonita. El que está construyendo viviendas todos los proyectos de vivienda te dicen entregamos en diciembre del 2022. En diciembre, todo el mundo quiere entregar en diciembre. Entonces, desde mediados de octubre hasta cierre de año, tú tienes que estar bien establecido en elementos de terminación. Por hablar del sector ferretero, tienes que estar muy bien en pintura. Todas las ofertas de pinturas, que de hecho la puedes ver en este tiempo, están ahí. Entonces, te quedas en el mundo del ferretero. ¿Qué pasa con la americana? ¿Caminas? ¿Sigue flotando en el mundo ferretero? Sí, estuve 1 año y medio como representante de ventas en cuentas claves, institucionales y demás, para exportación y demás. Y en ese momento entonces me ofrecen quedarme en oficina. Paso entonces ya a oficina a trabajar con los vendedores. Inicialmente, parecido a lo que hacía en el periódico, ayudar en los cierres de los negocios grandes, apoyar a los vendedores manejando los inventarios que llegaban, supliendo la información, asistiendo, en ese caso era una coordinación de venta, asistiendo a los vendedores para que ellos consiguieran sus resultados. Ahí tuve 1 año y entonces pasó a una gerencia de ventas también en Ferretería Americana. En ese tiempo estuve primero como gerente junior,
luego gerente normal y terminé como gerente senior. Okay. O sea, un año en cada gerente junior, un año, gerente un año después, y luego gerente senior hasta el momento del cierre de la compañía, que ya no está en el mercado. Entonces, ahí vino, sí, ahí me pasé entonces trabajando ya con los vendedores y en los últimos 2 años y medio con los vendedores y las tiendas, la parte de retail también. Una experiencia muy interesante, sobre todo porque era una empresa que venía con problemas. Entonces, esa fue la verdadera escuela. Trabajar en una empresa donde ya se veía que venían problemas. Y esa incertidumbre, ¿cómo tú la manejaste y cómo la manejaba tu equipo? Con muchos retos. Era muy difícil. Porque cuando tú tienes un equipo de 21 o 22 vendedores ya en ese momento, los últimos 3 años de esa compañía, donde tú tenías un inventario que había pasado de 1.500 millones de pesos a 300 millones de pesos en inventario, donde tú venías de tener 11 localidades, 9 tiendas y 2 almacenes, a tener en ese momento solamente 4 localidades. Primero, tú tienes un elemento emocional que tienes que trabajar con el equipo de trabajo. Y segundo, la realidad, que es que tú no tienes que vender. Ya. No hay que vender. Entonces, hacer que las tiendas se vieran surtidas con 300 millones de inventario era un reto muy grande. Definitivamente. Y segundo, tratar de que tus vendedores se mantengan por lo menos comisionando cantidades que le permitieran quedarse en la empresa era otro reto. Porque existía la esperanza, la empresa estaba en venta, existía la esperanza de que apareciera un comprador, un inversionista, que comprara la compañía o que le hiciera una inyección de capital comprando acciones. O sea, fue un momento de mucha incertidumbre. Ok. Hablando de ventas, específicamente Sí. de ventas, tú tienes una cantidad enorme de situaciones que se te generaron, pero tú tienes que tener alguna situación en la venta, ¿Sí? que tú recuerdes, o con un vendedor, que tú la recuerdes, tú dices, el caso de fulano de tal, no tiene que mencionar nombre, pero sí es el caso. Tú puedes compartir algún caso que sí que tú recuerdes, mira, eso me pasó y ahí aprendí. Varios. Pero en el mismo momento de la debacle, del terremoto de Haití, toda esa vorágine que había de negociación, donde todos queríamos ganar todos los negocios posibles, corrías el riesgo de ofrecer y prometer cosas que no podías cumplir. Por lo impredecible que estaba el mercado, de repente tú podías tener 1.500 unidades de un elemento cualquiera en tu almacén y tú podías decirle a un cliente X, sí lo tengo, y lo puedes ir a buscar mañana al almacén tal. Agarrar la orden. Agarrar la orden. Pues estaba ahí. Tú con una llamada confirmaba que físicamente eso estaba ahí. Pero recuerda que en ese momento yo vendía a crédito. Mis negociaciones eran negociaciones con terceros que pagaban a 30, 60, 90 días. Pero en ese momento esa empresa tiene 9 tiendas. Y obviamente el negocio de las tiendas es un negocio de contado, donde el dinero entra más rápido. Hay preferencia. Entonces me pasó varias veces en esa vorágine, como decía ahorita, de negociaciones, donde todo el mundo quería vender. Lo tengo. Hay mercancía, sí, dale, no te preocupes. Y en algunos casos conseguíamos los cheques. Porque tú le decías claramente, mira, y si no el había pago forma es al contado, de bloquear ese inventario, no. Eso es, bueno, en ese momento no. apareció En ese momento y se vendió. Correctamente. Sí, porque podía entrar cualquier persona por la puerta de la tienda. Con dinero. Con dinero, para pagarlo en caja en ese mismo momento. Porque todo el mundo estaba haciendo negocios. Si tú hubieras tenido 25 millones de pesos a principios de 2010, tú podías comprar en cualquier empresa y venderle a alguien que fuera a transportar hacia Haití. Y mucha gente se hizo rica en ese momento. Mucha gente les hizo rica. Claro que sí. Entonces, así mismo como con te lo digo, rubros. Personas de diferentes áreas que no tenían que ver con sector construcción se apersonaban a las tiendas, decían cuántos tanques de cisterna tú tienes. Aquí tenemos entre toda la tienda 95 tanques. Los quiero todos. Y el tipo pagaba en una tienda y recogía los 95 tanques y lo iba a entregar. Mamacita. Y cuando tú, que estabas en la calle ofreciendo los tanques, ibas a decir, mira, no me vende un tanque más de los de 82 galones que están vendidos todos. Y te decían, bueno, ya se lo llevaron. Se acaban de llevar. Se lo acaban de llevar. Entonces tú tenías tal vez un cliente que me pasó, como te digo, con cheque en mano listo. ¿Y cómo tú manejabas esa situación con ese cliente? Mal. Mal porque tú le estabas quitando un negocio a esa persona, ¿entiendes? O sea, claro, pasé muchísimo conflicto. Pasó de todo. Esas organizaciones internacionales que vinieron y que se instalaron aquí en diferentes hoteles, recuerdo haber, todos los hoteles.
venían con una cultura distinta. Eran personas que no saben cómo se hacen negocios aquí y que su manera, su trato incluso, es muy distinto al nuestro. Y tú decirle, bueno, lo que te ofrecí ya no lo tengo. Ya no lo tengo. Era como ofenderle a su mamá. Y con cheque en la mano. Cheque en la mano, porque muchas de ellas venían con fondos asignados ya. No Wow. eran, sí, o sea, realmente eran situaciones... Lo peor del mundo es tú hacer una promesa en una negociación, en una venta, y no cumplirla. Mira, Pierdes el negocio y pierdes el cliente. tú acabas de dar una enseñanza para 10 años. O sea, al final la venta es confianza. Es así. Es una promesa, puede ser de contado, puede ser a crédito, puede ser un servicio. Hasta el servicio postventa es una promesa. Pero al final debes de cumplirla. Correcto. Y al final eso es lo que te genera dinero. Sí. Es que yo les digo a los muchachos que trabajan conmigo, a los vendedores con los equipos que he trabajado siempre, que hay que aprender a vender una sola vez. Cuando tú haces la relación suficientemente fuerte, tú te conviertes siempre en la primera opción. Y cuando está la necesidad, tú no tienes que volver a vender, ya te van a llamar. Lo tuyo es presencia. Eso pasa en el tipo de negocio Key Accounts. Okay. En la venta ranchera, tú tienes que estar ahí, tú tienes que llegar con el servicio, producto. llegar con el producto. Tú tienes que estar ahí, tienes que cobrar ahí. Claro, en las ventas de por mayor, por ejemplo, igual tú tienes que estar ahí, ir al establecimiento, contar la cantidad que le queda de tu producto, decirle te queda poco, tengo que mandarte de esto. O sea, tienes que hacerle el inventario y el pedido. Ahora, en la venta institucional, en la venta corporativa, tu trabajo es hacer la relación lo más fuerte posible con los ejecutivos de compra de esa compañía para tú siempre ser la primera opción. Que de hecho hay historias interesantísimas. Necesidades que tú tienes hasta con tu objetivo de venta del momento. Y hay con esa relación tan estrecha, hay clientes que tú lo llamas y tú le dices, necesito que me coja esto. Y pasa. Y te mandan la orden. Eso pasa. Pero eso es basado en la relación que tú creas con tu cliente. Correcto. Como también se valora cuando el cliente tiene una emergencia importante que tú puedes resolverle ese problema, también tú también dar un poco de ti. Eso afianza y eso genera servicio, eso fideliza y la gente, y puede ser que llegue otro con una mejor puede ser hasta con una mejor oferta económica. Pero en países latinos, en este país, generar esa relación cliente-proveedor estrecha de confianza, de seguridad, al final eso es lo que eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Dijiste algo interesantísimo ahí, que lo viví desde fuera, no estuve involucrado, pero lo vi y fue una lección grandísima para mí. En un momento, un competidor de la ferretería americana, que ya estamos en ese tema todavía, un competidor de la ferretería americana tuvo situaciones en su compañía. Un competidor, que aunque era un competidor, algunas cositas nosotros le comprábamos a ellos, otras cositas ellos no compraban a nosotros, porque cada quien representa marcas. Yo represento marcas exclusivas. Si tú las quieres, yo te las vendo. No hay ningún problema, porque yo la quiero distribuir. Pero a fin de cuentas, somos competidores. Sí. Y ese competidor tuvo un siniestro en sus instalaciones. Siniestro. Pérdida total. Almacenes, mercancía, todo. Todo. ¿Qué? Y yo recuerdo estar ahí cuando los dueños llamaron a aquellos dueños y le dijeron, díganos lo que ustedes necesitan, pidan todo lo que ustedes necesiten, que se lo vamos a enviar y después hablamos cuando nos pagan. Wow. Y yo, que soy un comerciante de las ventas en la calle, ver eso, dije, pero tú sabes, acuérdate, nosotros los que estamos en la calle estamos compitiendo. Estamos buscando a ver cómo le vamos a quitar los clientes a la competencia. Y ver eso me transformó la forma de ver los negocios. Cuando yo vi esa actitud de los dueños de esa compañía. Decir, pero mira, es que esta gente están viendo un big picture. Están viendo algo que yo no estoy viendo. Están viendo otra cosa. Están viendo otra cosa. Entonces, eso fue una experiencia transformadora para mí. Y me imagino que... lógicamente, esa agua fresca le cayó bien en ese momento ya no eran competidores, eran socios aliados de negocio que en algún momento, pues, eso salieron buenos negocios y buenos frutos. Sí. De ahí. Ahora que mira, yo no lo había razonado. Ahora que tú lo mencionas, en un momento, esta compañía para la cual yo trabajaba decide abrir una sucursal nueva en un mercado geográfico donde aquel competidor es el fuerte. Sí. Y aquel competidor, yo te pudiera decir que le devolvió el favor. Ahí está. Ahí está. Así es. Entonces, pasas a otra compañía.
Sí, Ferretería Americana cierra sus puertas con el tema de la pandemia. Y actualmente ya por los últimos 2 años sigo en el mismo sector con la innovación Innovacentro. Siempre dirigiendo equipos de ventas. Dirigiendo equipos de venta, ya por más de 15 años dirigiendo equipos de venta en diferentes áreas, sobre todo en el sector construcción, haciendo negocios. Porque para mí el vendedor es un empresario independiente, igual que el gerente de ventas. Nosotros nos vemos como empresarios independientes. Aunque tengamos tal vez un carnet o nos paguen a través de una compañía. Nosotros somos empresarios independientes que tenemos acceso a un almacén, tenemos acceso a un stock que alguien pone para nosotros. Y nosotros somos intermediarios entre ese stock y ese almacén y alguien que tiene la necesidad. O sea, así lo vemos nosotros. Y nosotros cobramos una intermediación por ese trabajo. La idea y todo el que hace negocio debe verse así. Sean empleados, porque aquí vamos a tener empleados. Sí. Aquí tendremos empleados, tendremos de todo tipo. Cualquier empleado debe tratar de buscar la manera de que esa mentalidad vaya cambiando y se pueda ver como un empresario. Mira qué punto tan interesante, porque pensamos, eso es muy cultural, yo no sé si es dominicano o es latino, pero el asalariado piensa, bueno, que me paguen y que la hora de trabajo es tal, y sino como verse como empresario. Es la actitud. Tú puedes ser hasta un cajero, pero ese es tu espacio, ese es tu negocio, porque ahí comes tú, come tu familia y quién sabe lograr tus sueños. Entonces, y ese es tu escalón, que de ahí te impulsas a moverte a donde quieres llegar. Es actitud. Es un tema de actitud. Es actitud. Porque si lo ve como empleado, el empleado siempre va a tratar de hacer menos por lo más que le puedan pagar. Y el empleador, si te ve a ti como un empleado, va a tratar de pagarte lo menos posible por lo más que tú puedas entregar. Pero si los dos somos socios comerciales y lo que yo hago puede impactar positivamente tus finanzas, tú me vas a ver a mí como un socio. Definitivamente. ¿Y a quién tú crees que lo van a tomar en cuenta cuando haya algún beneficio? Todo eso pasa. Eso pasa. O sea, y yo te voy a decir una cosa, o sea, en el mundo de los negocios, también en el mundo corporativo, hay más gente buena. Sí. Hay más gente buena, definitivamente. O sea, los buenos somos más. Sí. Y cuando me refiero a buenos somos más, es que la gente ve el resultado del trabajo, del esfuerzo, de la tenacidad. Y si ese mensaje de dejar que no ver tu empleo como un empleo, sino como tu negocio, y dónde tú quieres llevar tu negocio y que puedas medir tu negocio, eso es genial. Y de alguna manera te va preparando para el momento en el cual tú sí puedas entonces tener tu negocio. Del emprendimiento que sea. En el sector que sea. Si lo quieres hacer. Si lo quieres hacer. Porque te puedes quedar como empleado. Todavía aquí puede ser que existan algunas empresas que todavía pues mantengan esa cultura de carrera y todo lo demás. Bueno, pues en el Estado sí pasa. En el Estado pasa. En el Estado pasa. ¿Hay alguna empresa que sí? ¿Qué pasa? Sí, claro que sí. Conozco gente que tiene 22 décadas y 3 que planifican el tema carrera. Correcto. Pero también hay empresas que le dan oportunidad porque dime tú, la gente que conoce el producto, que conoce la idiosincrasia de la empresa, que conoce cómo se maneja, que conoce la gente, ¿por qué no darle la oportunidad? Uh-huh. Entonces, es eso. Y me parece que tú y yo hemos sido, vamos a decir, víctimas y agraciados de ese sistema. O sea, nosotros venimos de familias trabajadoras. Seguro, empleados históricamente. Empleados y demás. Y lo que no hemos ganado, lo hemos ganado precisamente con eso, con trabajo, con esfuerzo, con resultados. Así es. Y inventando cosas. También, haciendo cosas, esto, aquello, lo otro. Sí. Definitivamente. Pero sí, y eso es ser vendedor, ser creativo, pensar fuera del cajón, retarte todos los meses. Y ahora que menciono la venta, define un poquito la palabra venta. ¿Cómo tú la ves? Y vamos a hablar de la venta per se. ¿Cómo tú ves la palabra venta? No vamos a irnos a los libros. No. Sino a lo que es en sí una venta. O sea, pero si te vamos al libro, es un intercambio comercial entre dos. No. Yo te diría que la venta es una solución. Es entregar una solución. Bien. Es resolver un problema. La venta es resolver un problema. La venta es resolver un problema. Esa para mí sería la forma más simple de decirlo. Entonces, cuando hay un intercambio, la venta necesariamente puede haber una ganancia. El objetivo. Obviamente, sí. Puede ser que no, puede ser que sí, pero solucionas. Sí, va a resolver un problema. Que puede ser un problema financiero del que está vendiendo y puede ser un problema financiero del que está comprando. Exactamente. Entonces, por ende, el que trae el producto es el vendedor. Sí.
Entonces, hablemos un poquito del perfil del vendedor. Yo escuché por ahí, no recuerdo dónde, que todos somos vendedores. En algún momento de la vida, todos vendemos algo. Hay mucha gente que también he escuchado. Yo no sirvo para vender. Conozco una gente muy cercana que dice, yo no sirvo para las ventas. Y es una tremenda vendedora. Y dirige equipo de ventas. Sí. Y está feliz en su posición de ventas. Pero no. Pero en su momento pensaba que no. Y es sumamente exitoso. Pero lo que te quiero decir es que al final todos vendemos. Correcto. Tú vendes una idea, puedes vender un producto, puedes vender... El clásico. Te vendes a ti en una entrevista de trabajo. Te vendes a ti mismo, vendes un servicio. Entonces, ese proceso de la venta es encontrar a alguien que necesite algo que tú puedas resolver ese problema. Así es. Es así. Sin duda. Cuando tú tienes algo que ofrecer, de seguro hay alguien que está buscando eso que tú ofreces. Tú lo que tienes es que colocarte en el lugar correcto. La clásica, que no puede estar más manida, historia de los vendedores de zapatos en la isla descubierta. Ajá. Clásica. Clasiquísima. Donde llegan los dos en el barquito, llegan a una isla nueva y encuentran una cantidad de indígenas y uno de los dos llama para allá, me voy para atrás después, aquí todo el mundo anda descalzo, aquí nadie usa zapatos. Y el otro llama y dice, mándeme un furgón que aquí nadie tiene zapatos, le vamos a poner zapatos a todo el mundo. Es un tema de actitud. Lo que tú ofreces, simplemente, si te colocan en el lugar correcto, vas a encontrar quién anda buscando lo que tú ofreces. ¿Tú entiendes que el vendedor tiene que tener actitud? O sea, tiene que nacer para ser vendedor. No necesariamente, porque yo he trabajado en ventas y yo, igual que la persona que tú mencionas, por mucho tiempo dije que a mí no me gustaban, que no me interesaban y que no sentía que tenía el don para vender. ¿Qué no le puede faltar a un vendedor? No le puede faltar hambre. Hambre. Sí. Puede tener toda la técnica. Hambre, no ser conformista. Correcto, decir lo mismo. O sea, hambre. El día que un vendedor se cansa de hacer llamadas y de hacer visitas, automáticamente tiene que buscar otra cosa que hacer. Tiene que tener hambre. Tiene que tener hambre. Puede tener toda la técnica del mundo, puede haberse leído todos los libros, puede haber estado en todas las aulas, pero si no tiene hambre al momento de salir a negociar, no va a ser un vendedor exitoso. Desde cuando comenzamos en nuestra vida laboral, en las áreas comerciales, hasta el día de hoy, ¿tú sientes que hay qué diferencia tú sientes que hay en la venta? A nivel general. Yo, por ejemplo, te puedo decir que al final yo sigo vendiendo lo mismo, o sea, sigo haciendo lo mismo. Quizás más profesional, con otro estilo, con otra forma. Con otras herramientas. Con experiencias. O sea, ya posiblemente cuando un cliente me diga algo, ya más o menos yo sé cómo responderle por la experiencia. Pero yo te pudiese decir que al final la transacción comercial y el manejo sobre eso, al final, en esencia, así es la misma. Lo que ha cambiado es la profesionalización, la automatización y demás. ¿Qué tú piensas sobre eso? El fondo es el mismo, la forma ha cambiado. Definitivamente tenemos ahora un consumidor mucho más informado, que eso también se ha dicho por mucho tiempo, pero recuerda que apenas hace 10 años aquí solamente tú tenías 20, 30 empresas que importaban. Hoy día cualquiera puede importar. Cualquiera. Sí. Cualquiera que tenga una X cantidad de dólares, que no tienen ni que ser muchos dólares. Cualquiera puede aprender por YouTube cómo importar y cómo traer un furgón de China, de Panamá, donde tú quieras. Entonces, tú decirle a un constructor, por ejemplo, que le conviene más que te compre a ti los lavamanos, los inodoros y los accesorios de baño, que va a ser más rentable para él comprártelos a ti y no que lo importe directamente de China, ya es un reto. ¿Entiendes? Tú acercarte a una tienda por departamentos y decirle que en vez de comprarte los microondas, de comprar los microondas directamente en fábrica en China o en Japón, que te los compres a ti, ya es un reto. O sea, ya tú estás compitiendo con una posibilidad que no existía antes. Antes, su única alternativa era comprártelo a ti, porque si tú eras el único representante de la marca X, él no tenía otra alternativa. Yeah. Hoy día tú llamas a la marca, escribes un email, haces una reunión por Zoom. Es más, yo estoy hablando de 20 años atrás, pero todavía 10 años atrás, tú tenías que ir. Tú tenías que hacer un viaje a China, a la fábrica, contratar un intérprete, hospedarte allá, comer chofán, saber el idioma, todos los días. Normal. Para hacer un negocio. Hoy día, todo desde aquí, sin moverte, tú tienes un furgón en 90 días en Caucedo. Entonces, en esas dos épocas y dos transacciones, el pasado y el futuro, ¿qué no cambia? ¿Cuáles son las variables que no cambian? La relación.
Número uno, relación. La capacidad de comunicación. Capacidad de comunicación, y de manejar persuasión. objeciones, ¿por qué no? Correcto, persuasión, manejar objeciones. Persuasión, claro que sí. Y ofrecer una promesa y un valor agregado superior al que ofrecías hace 20 años. Me refiero a garantías, servicios postventa, entrega ágil y, claro, calidad de producto. ¿Tú entiendes que hay productos que son más difíciles que venderlo que otros? Claro. Yo no entiendo cómo hay personas que venden planes funerarios. Para mí esos son héroes. No, héroes de guerra. Héroes. Héroes de guerra. Y hay muchos y que les va muy bien. Pero muy bien. Pero Genial. yo no entiendo, para mí, no logro entender cómo sería posible. ¿Cuál tú entiendes que sería una venta fácil? En este país hay muchos rubros que tienen venta fácil. Por ejemplo, en el mismo sector construcción, el commodity más simple es el acero, las varillas, el cemento. Eso lo va a necesitar todo que construye. Yo no conozco... Esos son mercados de precio. Yo no conozco el mundo de los alimentos, pero me parece que vende arroz, habichuela, ese tipo de rubro. Sí, yo creo que sí. Cada familia de productos debe tener sus commodities. Pero tiene que tener sus inquietudes, su forma de vender también, si está afectado mucho. Ninguna venta es fácil. No, ninguna venta es fácil. Ninguna venta es fácil. Pero la venta es muy emocionante. He escuchado que vender es como vivir en una casa alquilada. Porque todos los meses hay que pagar la renta y hay que cumplir la cuota. O sea, que el 30 la lograste. Pero el día primero todo el mundo está en cero. Y es por eso lo emocionante. Claro. Es un reto cada día. Por eso es que el hambre no puede faltar. Personalmente, para mí, cerrar un negocio que lo haya manejado directamente yo o que haya asistido a un vendedor en su proceso, cuando se cierra un negocio, ese es como mi droga personal. O sea, el nivel de excitación, así sea un negocio de 15,000 pesos o un negocio de 15 millones de pesos. La sensación de lograrlo te da un push de adrenalina que es increíble. Y cuando cobras. Obviamente. Y tú lo quieres sentir mucho eso. Tú quieres sentir... Igual te duele cuando le inviertes tiempo y esfuerzo en una negociación y al final de cuentas la pierdes. Sí. Y de hecho, algo que he aprendido en el tiempo es que cuando te va bien un negocio, gozas. Sí. Pero cuando te va mal el negocio, aprendes. Sí, aprendes. O se gana o se aprende. Me preguntan, ¿cómo te fue en el negocio? Aprendí. Buenísimo. ¿Por qué? Bueno, muchísimo. O sea, ¿qué cosa hice mal? ¿Qué me faltó? ¿Qué dejé de llevar? ¿Qué cosas no escuché? Entonces, esas son herramientas y tips que el vendedor o el gerente de ventas o el que maneja las ventas debe entender. Porque no todos los negocios son buenos. Claro, aquí hay artistas de las ventas. Yo conozco gente que son espectáculos. O sea, bailan vendiendo. Son maravillosos. Los hay. Y le van muy bien y son geniales. Y que les ves que hasta les sale fácil. Y les sale fácil, porque son artistas. Increíble, o sea. Y a pesar de todo, han aprendido y han hecho su... Bueno. Y yo te puedo asegurar que aquí vamos a tener sentado en esta mesa varios artistas de las ventas. Gente que le ha ido muy bien, pero también gente que le ha ido muy mal. Correcto. Y la idea es compartir esas experiencias en gente de business. Tratar de compartirlas, de sentirnos identificados, de divertido, de reírnos, ¿por qué no? De muchísimas cosas. Yo tengo en la cabeza una cantidad de situaciones que me gustaría contarte, que ahora me van saliendo. Pero la vamos a ir viendo en los diferentes invitados que la vamos a ir compartiendo. Y yo sé que la vamos a pasar sumamente bien. Sí, esa es la idea. La vamos a pasar bien, vamos a aprender todos y vamos a poder llevar la voz de mucha gente que hoy día tiene cantidad de experiencias y que no había encontrado un medio a través del cual pues pudiera contarlo. Igual del otro lado de la cámara y del otro lado de las bocinas hay personas que van a poder aprovechar esas experiencias de estos seres humanos comunes y corrientes que día a día se enfrentan a los negocios a cualquier nivel. Definitivamente. Va a haber mucha experiencia. Pero aunque el nombre es gente de business y vamos a hablar de negocios, pero vamos a hablar de la vida en los negocios también. O sea, porque tenemos familia, tenemos hijos y quizás un buen negocio lo que me impulsa a mí es unas vacaciones. Seguro. Con mis hijos, con mi familia, con mi esposa. Me impulsa a querer cambiar el vehículo, querer lograr ir a Europa, a comprar una casa, qué sé yo. No importa el objetivo que tú tengas. Ese motor que te mueve a tú salir y ponerte tu camisita, tu corbata, si la usas, tu t-shirt o simplemente lavarte la cara y arrancar
a tú lograr tus objetivos de ventas, tu objetivo comercial o tu objetivo de servicio también puede ser, eso lo vamos a hablar. Seguro. El qué te motiva a lograr esos objetivos. ¿Y qué pasa después que lo logras? ¿Y qué pasa si no lo logras? También vamos a hablar mucho sobre cómo ir logrando y cómo planificar. Fíjate que te hablaba ahorita de planificación. Hablabas de cómo se planificar las temporadas, de cómo puedes planificar para que esas cosas ocurran. Eso no es que tú saliste y que lo vas a lograr, no. ¿Qué paso vas a ir dando para que puedas ir logrando ese objetivo? Vamos a hablar también del back office de las ventas. Seguro. De las áreas comerciales. ¿Quiénes están detrás? Y tendremos protagonistas de esas áreas. Definitivamente. Los asistentes de ventas, contadores, créditos y cobros, logística, transportación. También, ¿por qué no? Gente que está en el mundo de la publicidad y cómo se vende una publicidad. Y gente que el producto son las personas, como los influencers. También vamos a tener ese tipo de cosas. La idea es compartir esas experiencias de vida con los negocios y que podamos aprender, divertirnos e impactar. Tú estás diciendo exactamente lo que me dijiste en aquella reunión y por eso estamos aquí. Señores, yo creo que hemos hablado suficiente para un buen comienzo. Yo de verdad que yo me siento muy bien. Me siento que comenzamos algo muy interesante. Me divertí mucho. Y espero que sigamos compartiendo, trayendo muchas experiencias y que los amigos que nos siguen, que están con nosotros, que pudieron llegar hasta aquí, pues el que llegó hasta aquí, bienvenido, para que nos acompañen en este viaje tan maravilloso del área comercial, para que sea un agente de business.